Y primero les quiero agradecer que estén acá, les quiero agradecer sus opiniones, les quiero agradecer su discusión y vamos a empezar con una pregunta muy simple que es, en esta parte de las tecnologías los cambios son constantes, constantemente estamos cambiando, constantemente hay innovación, nos regresamos, volvemos a empezar, avanzamos, volvemos a regresar. Y el papel de las empresas en la salud pública y en la salud en general, hablando de salud digital, también tiene esos cambios. El año pasado preguntamos lo mismo. ¿Cuál es el papel en el 2024 de las empresas de cara a la salud en general, a la salud digital? Empezamos por acá, en esta ocasión, Marcelo, por favor. Perfecto. Es una pregunta muy interesante para analizar. Cuando hablamos de salud, es una industria donde el error cuesta caro. Entonces, no es lo mismo tal vez ese ida y vuelta en otras industrias, a diferencia en la salud, puede costar vidas o puede tener unas secuencias mucho más importantes. Por eso es que el papel que nosotros tenemos como consultora, lo que nosotros intentamos hacer es justamente mostrar los casos de suceso, de éxito en el mundo, success case, cómo esos cambios, a pesar de ser dolorosos en el corto plazo, en el medio y largo plazo sirven, funcionan, ayudan a tener una salud mucho más accesible y mucho más eficiente. Entonces, para nosotros es importante, nosotros nos colocamos como catalizadores de ese cambio. Uno de los principales motivos que yo entré en la industria de salud, estaba comentando aquí que tal vez somos los únicos dos no médicos en este panel, yo entré en la industria porque vi una industria que necesitaba un cambio. Hace 15 años, cuando empecé a trabajar aquí, vi una industria que no era sustentable, que iba a tener que pasar por una transformación drástica, y yo me quería colocar como un agente de ese cambio realmente. Entonces, hoy lo que acabo haciendo en mi trabajo es buscando qué es lo mejor del mundo. Gracias a que estoy ahora en una consultoría internacional, puedo entender las mejores prácticas de cada lugar y ver qué es aplicable o no para América Latina. Un catalizador del cambio. Carlos. Bueno, pues Bueno, realmente el rol que tienen las empresas es vital en la salud pública, vital en los negocios del sector. Nosotros como empresa que estamos operando, que operamos en clínicas, en más de 37 clínicas, que tenemos pacientes en camas, con esa responsabilidad sí hay un rol muy importante desde la empresa, desde cómo la empresa incorpora todas las tecnologías y todos los nuevos cambios que se vienen, porque esto es una bola que crece cada vez más y cada día hay cosas nuevas. En todas las conferencias previas, en el panel anterior, pues claramente está avanzando a una velocidad con la cual a veces no existe la capacidad técnica para absorberla, pero sí tiene que existir porque si no es una ola que va muy rápido. Entonces, esa responsabilidad existe en las compañías, tiene que existir y tiene que estar el compromiso, no solo la voluntad de gobernanza, sino también la capacidad de CAPEX que exige esto, ¿sí? Son proyectos que son grandes, son proyectos que no se implementan en el corto plazo, ¿sí? Lamentablemente, un proyecto de tecnología importante requiere una infraestructura importante y también requiere una capacitación que no es menor a todos los niveles de la organización. Entonces ahí yo sí creo que hay un rol vital y tiene que existir un compromiso, como lo decía el doctor Castillo, desde la gobernanza del dueño, de los shareholders de la compañía, para poder realmente poner esa apuesta, porque si no alguien la va a poner por la empresa, y ahí es donde empiezan esos rezagos operativos, empieza el servicio a decaer
y es lo que no puede pasar en las compañías, sobre todo cuando hay tantos usuarios y pacientes involucrados en el sector, ¿no? De acuerdo. Gracias, Carlos. Alonso. Muchas gracias. Digamos, los proveedores de tecnología, digamos, es donde estoy hoy en día trabajando y mi experiencia previa, siempre están actuando como facilitadores para la adopción de la misma. Y eso implica muchas cosas, como bien lo decías. Parte de nuestra tarea, y en el caso puntualmente de Microsoft, es en salud. El primer eslabón son las personas. Es decir, la salud es de personas con personas y para personas. A diferencia de otras industrias que, por ejemplo, en el caso de banca o en retail, es un servicio contra una persona. Pero en salud yo no decido cuándo enfermarme, de qué enfermarme, en qué momento, y a veces incluso ni siquiera puedo escoger mi médico. Son condiciones muy diferentes al de otras industrias. Entonces, parte de las estrategias que estamos trabajando nosotros desde Microsoft es cómo ayudar a que en el día a día las personas puedan tener una mejor productividad, mitigar riesgos del proceso de atención. Recuerden que la tercera causa de muerte evidenciada en estudios de Estados Unidos es error médico, no iatrogenia. Distingamos, son dos cosas muy diferentes. Error médico es, obviamente me puedo equivocar en un diagnóstico porque no tengo la información suficiente, no porque esté o sea incapaz de diagnosticar algo, sino simplemente por el contexto, la información y las condiciones. Yo tengo muy poco tiempo para tomar una. Ahora, la metodología médica permite en el tiempo hacer las correcciones respectivas. Entonces, facilitar eso. Lo segundo es un trabajo en equipo. Facilitamos los trabajos en equipo. Entonces, ustedes creo que han escuchado mucho los temas de Copilot, las inteligencias artificiales, asistiendo. Pero esas tecnologías no funcionan en la medida que uno no tenga estrategias de adopción, estrategias que vienen desde los cuerpos directivos, estrategias que pueden implicar cambiar el modelo de negocio. La salud, tristemente, sigue siendo muy orientada a reparar lo que se rompe, no a hacer promoción y prevención. Sí, nos lo enseñaron en la universidad, todos nos enseñaron, sí, promoción y prevención. Lo que no nos dijeron era cómo, ¿de acuerdo? Es más, tratamos con personas que tienen sus gustos, sus prioridades y además permitirles que se adueñen y entiendan la problemática de su enfermedad o condición o riesgo. Nosotros normalmente diagnosticamos, enviamos y damos algunas indicaciones. Mientras las personas no empiecen a ser un agente partícipe de la mejora y control de su condición de salud, las tecnologías no nos van a resolver eso, ¿de acuerdo? Por eso el componente humano, desde el punto de vista de algunos proveedores de tecnología, es el primer eslabón. Y el siguiente es facilitar hacer cosas de inicio rápido y que se pueda escalar. Ya no hay tiempo de montar grandes infraestructuras o demás. Entonces, promover el uso de estándares, facilitar que la gente aprenda, incorpore esto, que las empresas puedan crear un mapa de 3 horizontes para qué es lo prioritario, qué es lo secundario, terciario en términos de tiempo y estrategia, porque no vamos a poder resolver todo, priorizar y obviamente mejorar todo el esquema colaborativo. Eso es en lo que estamos básicamente impulsando y trabajando. Gracias. Por favor, doctor, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es el papel de las empresas proveedoras de servicios de tecnología en la salud actualmente? Sí, mucho ya fue contestado anteriormente por los meus colegas acá. Existen 2 tipos, né, de implementación de tecnología en salud. Instalaciones directas como una adopción de una tecnología para hacer un reconocimiento de voz, por ejemplo, mas tem outras tecnologias que estão relacionadas a um manejo de câmbio. Não se auto-implementam. Eu estou trabalhando há mais de 25 anos e já vi muitas inversões em hospitais que se ha hecho sem resultado, porque não tem processos adequados para suportar a tecnologia. Eu penso que um papel importante é avaliar cada vez a maturidade digital de cada organização para recomendar exatamente o que estão listos para adoptar.
né? Isso é uma coisa muito importante porque a transformação é muito grande, né? E eu penso que isso é um papel importante. Eu gosto muito de utilizar o quíntuplo aim, quádruplo aim, quíntuplo aim, objetivo quíntuplo, que nós temos sempre que, quando oferecemos uma solução, temos que pensar em melhores resultados clínicos, melhores resultados operacionais, melhor experiência do paciente, melhor experiência de profissional da saúde, reduzindo burnout e, por último, incluir mais pacientes acesso ao cuidado. Eu penso que nosso papel é não apenas prover a tecnologia, mas tentar garantizar que a implementação dela vai afetar positivamente os 5 objetivos da saúde. Interesantísimo. Señorita. Gracias por lo de señorita. Pues nuestra empresa creo que tiene el papel, a veces un papel un poco más oculto, somos proveedores de conocimiento y de tecnología también, pero la misión nuestra, sin estar más tan en contacto como muchas de las empresas que están aquí con el paciente, que es directo día a día, es igual, es mejorar los desenlaces, esa es nuestra misión. Difícilmente controlable precisamente porque no estamos siempre en el front-end de las cosas, pero lo que siempre y nunca debe faltar es la responsabilidad en lo que hacemos, porque la información que damos, sea en una forma digital, sea en una forma de papel, que se sigue dando ampliamente a nivel mundial también, no todo es digitalizado todavía, tiene que tener el trasfondo de la responsabilidad. Y ahora con mayor razón, que ya nos encaminamos en la ruta de la inteligencia artificial generativa, con mayor razón hay que tener mucha más responsabilidad y transparencia. Entonces ese es nuestro papel. Credibilidad. Por favor, Jesús, tu respuesta. Gracias, Víctor. Miren, yo siempre que pienso en lo que hacemos como compañía proveedora de soluciones tecnológicas para salud, pienso en que somos parecidos a una persona, es decir, todos en la vida tenemos un propósito, una misión, lo entendamos o lo hayamos asumido o no, y creo que con las empresas nos sucede exactamente igual. Yo personalmente pienso que el papel de las empresas es hacer suyas las necesidades, los dolores, las inquietudes, los retos, los desafíos de los clientes, en este caso de las organizaciones de salud a las que les prestamos nuestros servicios y les vendemos nuestros productos. De la misma forma como yo, Jesús Fonseca, o Erika, o el doctor Gertel, tiene un propósito en la vida, creo que las empresas tienen un propósito que va, por supuesto, más allá de dar buenos rendimientos a sus stakeholders, sino que en última se concreta en generar más valor, en producir más satisfacción. Hace unos minutos en el almuerzo hablábamos con unas de las personas de un hospital que recientemente adquirió una solución y nos decían simplemente, miren cómo ha cambiado para bien este servicio con esa solución. Eso es tener propósito y pienso que ese es el objetivo de las empresas, hacer nuestras los pains de las organizaciones de salud y trabajar con lo que sabemos hacer, que son las tecnologías, para resolver esos pains. Muchas gracias. Y bueno, ya hablamos de diferentes cosas, ¿no? Empoderarse de los problemas de la empresa a la que le estamos asistiendo, compartir responsabilidad, llevar a cabo procesos que terminen en un buen outcome, tener definido lo que se quiere hacer, compartir cosas, liderar la transformación. Pero luego son personas las que están del otro lado, no solo procesos. Y esas personas tienen la manera de hacerlo previamente y vamos a cambiarlo. ¿Cuáles son las estrategias de gestión del cambio que manejan ustedes para que sea adaptable y usable y que haya un buen outcome con las soluciones digitales? Ahora empezamos de allá, Jesús, para darle la vuelta al revés. Gracias. Yo creo que la primera estrategia es, en particular cuando estábamos hablando de diseño, de soluciones digitales, trabajar muchísimo en que el diseño de esas soluciones esté realmente orientado a las necesidades del usuario final, de ese, en el caso de una solución tipo EMR, de ese médico, de esa enfermera, de ese farmacéutico que va a estar utilizando la solución en su día a día. Ahí los conceptos de usabilidad, de diseño de las soluciones son importantísimos
para mitigar los impactos de cambio cultural que tiene siempre todo proyecto de implementación de estas soluciones complejas en cualquier organización de salud. Y en segundo lugar, pues está obviamente ya en el campo, cuando estás en la implementación en el proyecto, comunicar adecuadamente dónde estamos, dónde queremos estar y hacer que se apropie todo ese conjunto de, a veces llegamos a instituciones de 1.000, 2.000, 3.000 personas, para hacer que todos apropiemos ese dónde queremos estar y cómo a través de esa nueva tecnología. Creo que eso resumiría. Gracias, Jimena. Yo diría que no hay una única estrategia y cojo un poco lo que dijiste, Jesús, sobre es conversar, pero cada país va a tener un contexto diferente y cada hospital, ni siquiera cada país, cada organización, con un grupo de gente diferente, con diferentes formas de actuar, de pensar, de recursos. Entonces, al principio lo que hay que sentarse es escuchar, identificar las barreras que puedan interponerse en el camino para trabajarlas y llegar a esos acuerdos. Y claro, entre más compleja la tecnología y afecte a más personas, va a ser mucho más complicado. Hay cosas que son más sencillas de implementar y como yo abordo mis problemas en el trabajo o mis proyectos más bien, es empezar por lo sencillo para ganar confianza de parte de la persona que tenemos enfrente y ir incrementando esa confianza, porque la confianza será la base de la relación y se rompe muy, muy fácilmente. Acabas de decir mi frase favorita. Yo pensé que yo era el único que la decía. En lugar de hablar de gestión del cambio, deberíamos de hablar de gestión de la confianza. Y tal vez las cosas cambiarían desde el momento en que cuando oyes cambio dices, me van a cambiar, no quiero. Y es diferente, ¿no? Por favor. Complementando Jesús y Jimena, yo pienso que una una acción muy importante es la concientización de las personas, a los usuarios finales, de lo que está para acontecer. Normalmente esto no es una situación muy acordada. Cuando se implementa, por ejemplo, sistemas de enterprise que abrangen muchas áreas de la institución con integridad de la información, las personas no tienen una idea de por qué su acción genera tanta consecuencia en otras partes del proceso. Eu penso que temos que explicar o que está para acontecer, por que tem que fazer coisas diferentes, não porque estou implementando um software novo, mas porque tenho a intenção de fazer progressos nos desfechos da instituição. Isso é um ponto importante. Então, não é um projeto que pode ser liderado por la equipe de tecnologia da informação, porque se não há convencimento dos usuários finais e awareness, consciência do que está para acontecer, é uma situação muito complicada. E também, como Jimena falou, muitas vezes não se deve cambiar um processo que não é bueno ou é malo hoje para um processo perfeito, porque é muito complexo de fazer tudo. Se hacemos ajustes do que existe hoje, melhorando, para depois seguir progredindo, é, para mim, mais exitoso. Algo gradual. Sí. Que vaya permitiendo adaptarse. Voy a cambiar la pregunta a la mitad. Microsoft, soluciones plug and play para muchas cosas. ¿Plug and play? En salud, ¿cómo andamos con plug Bueno, and play? ahí- Perdón, Sí, ¿qué sí. características debería tener un software para salud que pueda ser plug and play? Ese es un desafío enorme, porque cuando hablamos de salud son perfectamente más de 5 actores, ¿no? Y todos con objetivos divergentes. En salud no hay objetivos convergentes. O sea, un pagador tratará de hacer la mayor optimización de su póliza, un prestador tratará de hacer el mayor número de intervenciones posible, ¿cierto? Un operador logístico optimizar al máximo la distribución y, digamos, los términos de costo-eficiencia, y en el centro el paciente que lo que quiere es estar sano. ¿Sí? Y un ente regulador que tratará de llevar algunos indicadores. O sea, ese plug and play es muy relativo, porque hay ciertas cosas que uno sí puede, digamos, ya por la experiencia tecnológica se han hecho cosas. Por ejemplo, la optimización de las cadenas de suministro. Hay mucha experiencia y, digamos, lo puede uno llevar.
Pero una interacción final con un paciente, el escenario puede ser totalmente divergente. Una cosa es un paciente crónico con una serie de condiciones de factores de riesgo, teniendo en cuenta la quíntuple meta, ¿cierto? Factores determinantes sociales. Y otra, un paciente con un tema agudo, colaborador, que le interesa recuperarse, que no necesariamente todos estamos ahí. Desde el punto de vista de Microsoft, hay dos cosas que estamos manejando fuertemente para ayudar al plug and play. Lo primero son los centros de excelencia. El centro de excelencia ayuda a un par de puntos que aparecieron acá en la mesa. Hay gente que conoce muy bien cosas tecnológicas y hay gente que conoce muy bien procesos de negocio. Yo necesito un sitio donde puedan armonizar y tomar decisiones. Y además, si aparece algo que es disruptivo, se pueda canalizar. Cuando una empresa ya tiene algo formalizado, es fácil mejorar. Es decir, ya tengo historia clínica electrónica, ahora le agrego reconocimiento de voz. Perfecto. Oiga, yo no tengo historia clínica electrónica. Voy a pasar a implementar algo. Tienes que poner un grupo de consenso. Oiga, vengan usuarios, vengan directivos y empezar a entender cómo hacer. Los centros de excelencia no son nuevos. Eso vino de un tal Apolo 13. En una emergencia, metan a todo el mundo en un sitio a resolver un problema que no se había formalizado. Es un canalizador para que la gente entienda procesos de gobierno, impacto a futuro y quién tiene responsabilidades para hacer qué. Toma de decisiones. Apolo 13. Eso, ahorita cuando tú hablabas de la quíntuple meta y los procesos, yo decía, normalmente las metodologías están. ¿Claro? Y aquí me voy a robar las palabras del doctor Serra, el director de Compensar. El otro pedacito que toca hacer es, y ese es nuestro, desaprender y volver a aprender. Ahí ya empieza a tener éxito la cosa. ¿Y cómo nos van los médicos con esa parte? Depende. Desaprender y volver a aprender. Depende. Hay cosas sorprendentes que tú quedas anonada. Y hay otras que a veces requieren otro tipo de estrategias, digamos, muy innovadoras, ¿no? Para motivarlos. Pero hay de todo. Eso no es diferente a cualquier otra industria. Gracias, Alonso. Muy enriquecedor todo lo que hemos estado escuchando hasta ahorita. Por favor, ¿cuál es el papel de tu empresa, ya no de las empresas, de tu empresa en la transformación digital de tus clientes? Bueno, eso, a ver, y cuando uno lo piensa y tratando de ir un poco hacia atrás para entender a dónde llegamos hoy, todo nace de esa velocidad de transformación que se va generando y los requerimientos que va pidiendo el mercado y obviamente los usuarios y el cliente y el paciente en el centro. ¿Qué hemos hecho nosotros como empresa y qué es lo que estamos aportando y entregando? Es una transformación digital completa, no solo de la cadena de abastecimiento, que ahí hemos hecho muchos temas que no se ven, solo se ven en la cama del paciente, se ven cuando el medicamento está en la cama del paciente. Sí, esas cortinas que están atrás nadie las está viendo, pero ahí hay unos protocolos importantes de inversión, de tecnología, de WMS implementados, de mecanización, de robots, para realmente poder entregarle al servicio de la salud esas tecnologías, aunque nunca se vean, ¿sí? Porque a nosotros no nos las piden, simplemente sabemos a dónde queremos llegar, tenemos un plan estratégico muy claro de hacia dónde tiene que estar el servicio de la empresa en la salud de los colombianos, y ahí es donde hemos estado implementando tecnologías como estas que te comento. Acabamos de inaugurar hace 2 semanas un sistema supremamente moderno, el más grande que existe en Latinoamérica de este tipo, que al final son eficiencias para poder llegar como toca llegar y en el momento que tiene que llegar. Entonces, desde ahí hemos implementado, y yendo mucho más atrás, también desde IT, pues todos los softwares que uno se puede imaginar, desde Microsoft en adelante, están con la compañía. Trabajamos solo con los estándares más altos que existen a nivel mundial.
Entonces, ese es el aporte que Cruz Verde definitivamente sí hace a la salud del país. Muchas gracias. Marcelo, ¿cuál es la propuesta de valor de Álvarez y Marsal? Nosotros, En otras palabras, para que nos entendamos, ¿cómo le ganas a ellos el cliente? no, yo no les gano a ellos, justamente. Somos, Por decir algo. No, estaba hablando con el doctor Luis, justamente. Nosotros somos complementarios. Álvarez y Marsal nació como una empresa de reestructuración de empresas. Hoy somos mucho más que eso, somos una consultoría global, pero nuestro DNA continúa teniendo, nuestro ADN continúa teniendo esa búsqueda de resultado de corto plazo, acciones que sean de baja inversión y alto impacto en el corto plazo. Entonces, todos esos desafíos que tiene el sistema de interoperabilidad, inteligencia artificial, hay gente mucho mejor que yo viendo eso. Entonces, por eso nosotros no buscamos eso. Lo que hacemos es buscar las tecnologías de mis colegas que acaban impactando el día a día en pequeñas cosas, pero que ayudan a la organización. En el panel anterior, por ejemplo, Alejandro estaba hablando de la dificultad de implementar la tecnología, y creo que se habla mucho del médico. Yo creo que no es solo el médico la persona que hay que cambiar. Creo no, incluso lo vimos. Uno de los principales problemas que tenemos, por ejemplo, en Brasil, grande parte de las internaciones no tiene el ICD, no tiene el código de enfermedad. Y no es el médico siempre quien coloca eso, muchas veces es otra persona. Una acción tan pequeña cambiando eso ayudaría a ver cosas de economía de salud que hoy no podemos medir, por ejemplo. Entonces nosotros ayudamos a ese tipo de cosas de corto plazo, acciones concretas que ayudan a mejorar no solo el sistema, sino también las organizaciones. Me gustaría hacer un comentario sobre el ICD. Desde mi punto de vista muy particular, el médico no tendría por qué estar codificando ningún diagnóstico ni ninguna cosa. Eso debería hacerlo otra persona que esté entrenada para ello, ¿no? Entonces, probablemente facilitarle al médico que no lo tenga que hacer y haya una solución atrás que lo haga, pudiera parecernos bien. Me gustaría que reflexionaran tantito, unos 10 segundos. Hay por ahí una persona que escribe sobre disrupción e innovación y dice que el papel de los disruptores, de los actuales, es pensar en cómo solucionar problemas que todavía no existen, que los vamos a tener, ligados con la innovación. ¿Podrían dar, así bien concreto, un ejemplo de un probable problema que ustedes podrían resolver en el futuro? Está difícil la pregunta, pero si no, no tiene chiste esto. Ya, pues, Sí, ya hay hace cosas. 10 años no pensábamos en resolver el problema del uso de la inteligencia artificial y ahora lo estamos resolviendo y alguien lo pensó en ese momento. ¿Tienen ustedes alguna idea? Si no existe, no le hace, podemos decir que no. Pero ¿tienen alguna cosa ahí en el trastero que diga? Les voy a dentro de compartir 10 algo que Dale, Lo que Alonso. pasa es que el futuro a veces ya está como demasiado cerca, no está muy alejado. Microsoft viene trabajando temas de computación cuántica. Eso es un tema frontera. Entonces uno dice, esto está esotérico. No. Una de las cosas que ya se está trabajando en Pharma es hacer simulaciones de predicción de docking con las moléculas nuevas. Normalmente, antes de la computación cuántica, uno tenía que usar supercomputadores y simulaciones que demoraban semanas. Hoy en día podemos correr modelos de simulación cuántico ya para hacer docking en horas, con muy buena predicción. ¿Okay? Ahora, es un ejemplo. El desafío que hay hoy con la computación cuántica es esos qubits que uno usa para modelar necesitan cierta estabilidad. La estabilidad es menos de una 10 milésima de segundo, ¿no? Si yo puedo prolongar eso al menos 3 veces, podemos trabajar modelos mucho más complejos y grandes. Eso es lo que se está esperando para más adelante. ¿Ok? Y suena fantástico porque sí existe una respuesta a esas preguntas. Depende también de dónde nos movamos y qué capacidades tengamos o no las tengamos o no lo pensemos, ¿verdad? Pero por ejemplo en el caso de Quick Wins para las empresas que tú reconstruyes, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? ¿Cuáles son esos Quick Wins que les vas a tener que dar a la organización? En realidad lo que nosotros estamos trabajando a futuro, volviendo a la pregunta original, es cómo hacer un hospital con menos personas, más lean. Siempre coloco el ejemplo.
Para llegar aquí hoy, yo compré un pasaje, fui hasta el aeropuerto, subí al avión, tomé un taxi, alquilé un auto, no hablé con nadie para eso. No tuve que tener interacción con personas. Cuando uno llega al hospital tiene que hablar con la persona de seguridad, con la recepcionista, después pasar de nuevo. ¿Por qué no podemos llevar toda esa tecnología a los procesos hospitalarios? Ese es el desafío que nosotros tenemos, que idealmente para tener un hospital donde la experiencia del paciente sea mucho mejor y para un paciente que va a venir mucho más preparado de aquí a 20 años con esa mentalidad. Que hoy estamos en ese problema de la transición intergeneracional también. Suena muy interesante. Los cajeros automáticos, ¿no? Son un ejemplo. El piloto automático en los aviones es otro ejemplo, que nos llevan 70 años de adelanto y nosotros seguimos dormidos en nuestras hamacas. Jesús, ¿tienes algún comentario? No, yo en eso me sueño, y esto sí es parte no consumo ningún tipo de sustancias, pero sí me sueño con la terapia completamente personalizada, es decir, algo que ya estamos empezando a ver en ciertas condiciones, pero a un nivel completamente personalizado, es decir, que cada individuo tenga, por ejemplo, para una condición crónica, un medicamento hecho a su medida, a la medida de sus genes, de sus receptores, de sus enzimas que tiene déficit, lo que sea la causa de esa condición, que sea hecho absolutamente a la medida. Creo que ese es un sueño un poquito utópico que ya estamos empezando a ver en algunas terapias, pero que sí me parece que es sobre todo donde debemos oncológicas, estar. ya existen adelantos y que esperemos que pronto sean más acelerados. Así es. Jimena, Pues para mí el problema es la formación de las futuras generaciones. Nosotros ya estamos de vuelta y media y con la facilidad con que todo está llegando, la rapidez y la inmediatez que existe, cómo atraer talento, retenerlo, formarlo y que no nos muramos en el intento, porque cada vez es difícil separar lo que es útil, lo que es bueno, de lo que es posible, de lo que no es tan bueno. Entonces yo creo que ese reto, claramente en el Sevier, ¿qué podemos hacer? Pues hacer lo mejor posible para atraer ayudar a formar, que las universidades crean en nosotros y que todavía sepamos hacer las cosas bien, atraer autores, que tampoco es fácil, casi no es tan fácil escribir un libro, querer escribirlo, y se vuelve todo muy complicado y muy complejo y de difícil control. Entonces creo que son esa formación futura que me parece un reto. excelente, gracias Jimena. Luis Arnoldo. Eu penso que há muita transformação, mas uma coisa que não se cambia é a duração do tempo. Por isso, a adopção pelos médicos é sempre muito complexa, porque o principal problema na rotina diária é a gestão de tempo. Sempre que implementamos novos processos, muitas vezes aumentamos o tempo de trabalho, o tempo de inserção da informação. Então, eu penso que no futuro, o mais importante é transformar a informação existente em conhecimento acionável. Porque o que temos hoje é uma quantidade absurda de informação que não está sendo utilizada para o fim principal, que é melhorar os resultados finais. Ainda temos muitas doenças que são preveníveis e não são, cujos desfechos são malos e poderiam ser muito melhores. Eu penso que o futuro é como pegar tudo isto e transformar em meaningful insights que realmente vão cambiar agora o desfecho do resultado clínico e operacional. Accionables. Sí. Accionables. Carlos. Bueno, sí, Luis, yo creo que hay un punto importante, y es las compañías y las organizaciones hoy no tienen tan claro qué hacer con tanta información. Sí. No existe la capacidad para procesar Sí. tanto volumen de información. Y yo creo que ahí hay un tema importante, porque el rol de las personas es poder, con esa información que es muy amplia, y ahí es donde entra la tecnología a jugar,
todo el machine learning, todo el AI, Sim. tiene que estar en servicio de las personas para tomar una buena decisión. Entonces yo creo que ahí hay un rol muy importante que tiene que existir y facilitar al final, porque hoy no es fácil. Hoy el AI en algunos casos se ve lejos, se ve alto, se ve difícil de entender, más allá de un GPT o un Copilot, que es una consulta muy, en algunos casos, simple. Pero cuando queremos entrar a niveles mucho más profundos, con volúmenes de información que podemos hablar de millones de líneas de información, ahí es donde está el valor, creo yo, importante, que las empresas del sector de la salud, las clínicas y los médicos tienen que lograr tener en la mano para tomar muy buenas decisiones. Entonces, yo ahí es donde creo que está un factor importante. Alonso, bien breve. Sí, muy rápidamente. Una de las experiencias que ya estamos trabajando efectivamente es poder leer una solución plug and play, de hecho. Formidable. Los temas de Copilot, que muchos de ustedes de pronto lo pueden usar dentro del Office y demás, hoy en día tenemos la capacidad de poder ir a repositorios de datos no estructurados sin comprometer la seguridad y la privacidad, porque eso es un detalle clave. No es el ChatGPT, estamos hablando de OpenAI, hay una serie de modelos y de cosas que corren ahí. Y lo que hemos logrado, y de hecho el fin de semana en la Fundación Cardiovascular, en el evento de inteligencia artificial, el primer simposio internacional, nos comentaban en la clínica alemana que están usando este tipo de cosas. Los médicos han encontrado varios casos de uso. Se inyecta, esta cosa coge, lee todo el contenido y luego tú empiezas a interactuar preguntando. Y empiezan a tener contextos mucho mejores que lo que se hacía previamente. Nice. Para temas de educación y temas de resúmenes, que son actividades un tanto dispendiosas. Sí. Y otra que nos compartieron ellos es, oiga, necesito elaborar un documento para darle indicaciones o explicarle en lenguaje del paciente esta interpretación clínica. Uno de médico es muy técnico para hablar y esas son soluciones que se implementan muy rápido, que no exponen la seguridad, que se complementan fácilmente con los sistemas de los prontuarios electrónicos, las historias clínicas electrónicas, pero empezamos a explotar una cantidad de información que tenemos en nuestros acervos documentales y mejorar un tema de la interacción de las personas, Formidable. que es lo que nos fatiga realmente. Formidable. Yo creo que esas introspecciones son las que aceleran la innovación y son disruptivas, ¿no? Y que en un momento dado se pueden convertir en ideas implementables. Bueno, pues terminó el tiempo. Les agradezco mucho. Yo creo que el público lleva muchas cosas para pensar. Se aprendieron muchos modelos aquí y las formas de pensar. Entonces los despedimos, no sin antes agradecerles estar por acá y su conocimiento que lo comparten con nosotros. Jesús Fonseca, Jimena Elvira, Luis Arnoldo Hertel, Alonso Verdugo, Carlos Sarruc y Marcelo Comte. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para el rey.